El siguiente programa es de calificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Ahora mamá puede hacer mucho más. Planes sin límite de Claro. Habla ilimitadamente. Navega con miles de megas y WhatsApp gratis. Desde $25 más impuestos mensuales. Con Claro, el mejor plan para tu familia. Claro, te da más. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Descifrando. Un placer estar nuevamente con ustedes. Saludos a la audiencia del grupo Radio Centro Quito, los 40 principales, a la de Antena 1 en Cuenca y a la de Ondas Azuayas en el austro del país. Gracias por los comentarios que nos envían por las redes sociales. Son bienvenidas sus sugerencias a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el economista Abelardo Pachano, exgerente del Banco Central, docente universitario y reconocido analista, al economista Sebastián Oleas, profesor de la Universidad de San Francisco, analista económico, y al también economista y analista Bernardo Acosta. Son 3 reconocidos analistas. El Comité de Reconstrucción designado por el Ejecutivo lo preside el segundo mandatario y lo integran ministros y funcionarios, incluidas autoridades de Manabí y Esmeraldas. ¿Cómo incorporar a la sociedad civil en esas instancias de decisión? ¿Qué experiencias existen aquí en otros países? ¿Cómo se transparenta el manejo del dinero y las ayudas que el comité tendrá a su cargo? Y en cuanto a la economía, ¿cómo están las previsiones tras la catástrofe? ¿Qué cifras habían en el Ecuador antes del terremoto? ¿Cuál debe ser la conducta de la sociedad en momentos de crisis? Estas y otras preguntas serán respondidas por 3 expertos que además le toman el pulso al país. Comencemos. La tarea de reconstruir la zona devastada es enorme y tomará algunos años, pero el comité que lo dirige está compuesto por funcionarios que podrían dejar el poder en un año o que también podrían entrar en campaña en pocos meses. ¿Cuál es la lectura de este escenario? Bienvenido, economista Abelardo Pachano. Gracias, Thalía, por la oportunidad y por la oportunidad de compartir con estos 2 distinguidos colegas el panel de hoy día. Es una ratificación adicional de esa filosofía de no compartir el poder por parte del Ejecutivo. Para el gobierno nacional no existe una sociedad civil que pueda acompañarle en su gestión pública, y en ese plano se vuelve absolutamente impermeable en las decisiones. En el caso de la reconstrucción del terremoto, uno debe reconocer que este no es un problema del gobierno, este es un problema del país. Esta no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, es una responsabilidad de toda la sociedad. Aquí no están comprometidos solo los recursos públicos, sino también muchos recursos privados, y probablemente la mayor parte de la carga la tengan las instituciones privadas. Históricamente, en este tipo de flagelos, las actividades públicas, los presupuestos públicos cubren alrededor del 30% del costo total de la reconstrucción. El 70% va sobre los hombros de las actividades privadas. Empecemos solo por el costo de los seguros, de los bienes que están ahí dañados y que van a tener que ser reparados a costa de pólizas que han sido expedidas por empresas privadas e incluso por la propia empresa de seguros Sucre, que es pública. Y luego negocios, viviendas, a las cuales habrá que darles apoyo, pero que en definitiva van a ser reconstruidas sobre la base de nuevo esfuerzo personal, porque aquí hay un patrimonio perdido, y todo lo que pongamos en este propósito no es una inversión en el país, es simplemente una restitución de un capital que ya desapareció, que se dañó, de tal manera que cuidado vayan aquí a pensar que en las cuentas nacionales estos miles de millones sean incorporados como nueva inversión nacional. No, esto es restitución de un patrimonio público y privado que se perdió, de tal manera que ahí las cosas tienen que estar perfectamente bien definidas. Y desde el punto de vista práctico,
Antes de cargarle al país con más tributos, se debe saber cuál es el costo de los daños. Hoy acabo de leer en la prensa, a través de una declaración de un funcionario público, que dice que en aproximadamente 2-3 semanas tendrán una información sobre los costos de los daños. Si no sabemos todavía cuáles son los daños, ¿cómo es que estamos tratando con una urgencia innecesaria, un paquete de reformas tributarias para hacerle la vida más difícil a todos los ecuatorianos? Eso es inentendible. Gracias, economista Abelardo Pachano. Las donaciones internacionales y nacionales van a ir a una subcuenta de la gran cuenta del Tesoro Nacional, pero es obvio que desde varios sectores se habla de un fideicomiso. El gobierno ha dicho que no, porque es manejo inclusive de los impuestos que va a recaudar dinero. ¿Qué es un fideicomiso y cómo visualiza ese manejo? Bienvenido, economista Sebastián Oleas. Gracias, Talía. Buenos días con todos. Creo que la pregunta del fideicomiso es más apropiada para Abelardo, que es el que conoce el tema. Como lo entiendo yo, es básicamente una cuenta que se va a destinar exclusivamente a eso, que debería destinarse exclusivamente a la reconstrucción, y un poco coincidiendo ahí con Abelardo, más que reconstruir, hay que construir nuevamente, ¿no? Creo que la insistencia de la sociedad civil por transparentar las cuentas es simplemente un reflejo de los últimos 9 años, ¿no? Donde todo ha sido opaco, todo es oscuro, no hay cómo preguntar, porque cuando uno pregunta se enojan. Uno quiere ir a las cifras están, pero llegan tarde, están incompletas, todavía ni siquiera tenemos información del PIB del primer trimestre de este año, estamos a mayo. Sí, entonces llegan no hay información. Entonces yo creo que si le van a pedir una participación, o sea, la sociedad civil nacional o donaciones del extranjero, yo creo que lo mínimo es exigir que esos recursos se usen para ese propósito. Y a lo mejor el fideicomiso, sí, a lo mejor la figura de fideicomiso en la parte pública no existe, pero debe haber alguna figura en la cual se pueda decir esto es exclusivamente, o estos recursos son exclusivamente para esto, ¿no es cierto? Decir que la asamblea va a ser aquella que va a fiscalizar, bueno, es como dejarle al gato cuidando mis ratones, ¿no es cierto? No creo que va por ahí el tema. No creo que va por ahí. Gracias, economista Sebastián Oleas. A varios exministros les ha llamado la atención algo que también acaba de decir el economista Pachano, que primero se mande una ley a la Asamblea y después se cuantifique. Todavía no hay, de hecho, el valor de que significarían las pérdidas que se tuvieron en la zona devastada. ¿Cómo se procedió? O sea, ¿cuál es una valoración de esa actitud de un gobierno que se supone que necesita tener todas las cartas sobre la mesa para comenzar una tarea tan enorme? Bienvenido, economista Bernardo Acosta. Buenos días, Talía, Abelardo y Sebastián. Muy honrado de este panel, de compartir este espacio, Talía. Creo que todo el mundo se hace esa pregunta. El terremoto fue el sábado 16 de abril en la noche, y si no me equivoco, el miércoles, es decir, 4 días después, se anunció un paquete tributario, cuando evidentemente no se tenía conocimiento de la situación, ni de los daños, ni de los costos de reparación, ni de cuánto íbamos a recibir a través de donaciones o de créditos de líneas de contingencia que se activaron, y cuánto iban a cubrir las aseguradoras por la pérdida del patrimonio privado. Sí, luce evidentemente apresurado. Y claro, conectando esto con lo que se ha dicho, con lo que acaba de mencionar Sebastián, se conocía que había unas necesidades de financiamiento de alrededor de 10,000 millones para este año. Semanas antes del terremoto o días antes hubo un desembolso de la China por 2,000 millones, si no me equivoco. Así es. Aún hay un espacio importante por llenar, y se lanza esta reforma tributaria sin tener una idea clara de cuáles son las necesidades de reconstrucción. Abelardo ya ha dicho que de lo que se conoce sobre la base de la experiencia en estos casos, el sector público debe llenar el 30% o debe suplir el 30% del costo, el 70% lo cubre el sector privado. Se dijo por ahí que el costo de la reconstrucción sería aproximadamente de 3,000 millones, pero fue al ojo. Yo me pregunto, a ver, el sector público, ¿qué tiene que hacer ahí? Particularmente el gobierno. ¿Deberá reconstruir algunas carreteras que han sido destruidas? ¿Deberá atender necesariamente la emergencia que hay ahora? Hay albergues y hay necesidades, hubo que remover escombros para tratar de sacar a víctimas que aún tenían vidas, hay que aún remover escombros y limpiar, digamos, la zona. Pero ¿en cuántos costos adicionales tiene que incurrir el gobierno? Yo francamente no sé, pero no hay importantes hidroeléctricas en la zona.
no hay importante obra pública en la zona que deba ser reconstruida, yo no creo que el gobierno deba gastar mayor cosa. Y no he escuchado al gobierno que va a hacer un sacrificio tributario para estimular la reconstrucción de la zona y fomentar la actividad en la región, ni tampoco he escuchado, de pronto lo ha dicho, que con este incremento tributario, se espera de la recaudación, va a aumentar las transferencias a los gobiernos de la zona, a los gobiernos autónomos, a los municipios o a las prefecturas de la zona. Incluso los va a reducir. Sí. Entonces, sí luce todas estas reflexiones, digamos, creo que son simplemente elementos que demuestran que luce apresurado, que fue apresurado ese llamado de aquel miércoles para una nueva reforma tributaria, que ya está en la Asamblea, que está siendo discutida, que de hecho escuché que se está evaluando la posibilidad de que ese 2% de incremento al IVA no vaya como tal, sino que haya un impuesto al rodaje y otras alternativas. Pero más allá de ello, no se tiene claro, como dijo Abelardo, cuál es el daño. Entonces, ¿por qué pedimos una recaudación adicional en estas circunstancias de importante contracción de la actividad económica para satisfacer las necesidades que no sabemos cuáles son? Entonces sí es absolutamente apresurado y genera sospechas. Gracias. Genera sospechas sobre cuáles van a ser los fines. Gracias, economista Bernardo Acosta. Y de eso va a tratar este programa, donde vamos a ir entrelazando estos dos hechos realmente impactantes para el Ecuador: el terremoto, que es de una magnitud extraordinaria por el número de víctimas y por los efectos, y también la situación económica. Pero yo quiero tocar con el economista Abelardo Pachano, que es el más experimentado en las cifras, pero le va a tocar un tema que es de vivencia. ¿Cómo se reconstituye el tejido social tras una catástrofe tan enorme como la que tuvieron? Y me gustaría que enfoque, sobre todo por la experiencia que usted tiene en su familia, porque sabemos que su padre estuvo al frente de la reconstrucción de Ambato tras el terremoto. Bueno, ahí, Talía, el tema es trabajar en equipo. Mi padre fue parte de un equipo. Ahí uno de las figuras más notables era el presidente Galo Plaza, que delegó en un equipo técnico presidido por el arquitecto Sixto Durán Ballén, por un grupo de profesionales, entre los cuales estaba mi padre, y por miembros de la sociedad de Tungurahua. Se pusieron los recursos en una cuenta separada, se llevaron esos recursos y se manejaron para los propósitos exactos de la reconstrucción, con la participación de las distintas instancias políticas y sociales de la provincia. Ahí era unidos lo conseguimos, separados nos ganan todos. Entonces, la provincia de Tungurahua lo que hizo es reunir a los mejores exponentes que tenían de las distintas actividades o representantes de los distintos sectores y pueblos, y ahí fueron trabajando y consiguieron ponerle de pie otra vez a la provincia. Ahí no hubieron intereses políticos de quienes trabajaron en esas responsabilidades. No usufructuaron con el trabajo. Sixto Durán inclusive se fue después a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo y luego regresó ya con una presencia política que le conocemos. Pero eran personas, eran profesionales que lo que querían era servir de una manera honesta para que se pueda poner en vida otra vez. Ahora, a la provincia. ¿Qué rol tuvo la sociedad? Y les animo a que si es que tienen que hacer acotaciones o interrumpirse, lo hagan, por favor. Yo quisiera saber qué participación tuvo la sociedad, o sea, esa fue una decisión del presidente, pero también cómo se impulsa, porque por ejemplo, cámaras. Aquí la gente habla, dicen las cámaras de la producción, dicen colegios profesionales, dicen representantes de ONG, pero nadie escucha, porque en verdad yo me pongo a pensar, visualicemos eso, legítimamente ellos pueden ser candidatos, por ejemplo el vicepresidente que se habla que podría ser candidato, ¿cómo hace la campaña y al mismo tiempo dirige la reconstrucción de la zona devastada? Es que a lo mejor la reconstrucción es la campaña, pues. Pero es que ya estamos desnaturalizando los hechos. Yo creo que hay que hablar, porque a lo mejor digan, nadie nos dijo nada, diría el gobierno. Bueno, el año del terremoto de Ambato no era año electoral, el año 49, y la presidencia de Galo Plaza terminó el año 52, de tal manera que más bien estaba en la etapa inicial
era un gran tropezón en la gestión de Galo Plaza, porque el centro de la sierra se le dañó, se le descompuso. Pero en ese sentido, ahí todos los que quieren participar deben ser bienvenidos. Y la transparencia tiene que ser la norma. Mientras más diversificadas sean las participaciones, más fácil va a ser el control, porque vamos a tener más ojos viendo. Y aquí lo que hay que cuidar es cada centavo, igual que debería ser en el presupuesto del Estado. Exactamente. Para eso hay situación, ¿no es cierto? En el presupuesto del Estado, yo diría el interesado número uno, en que en ese presupuesto las cosas sean transparentes, debe ser el presidente de la República. Porque tiene él la representación de una función que es la más importante dentro de la estructura del Estado. Gracias, Abelardo. Sebastián, algo que ha dicho la gente del gobierno es que va a haber en línea toda la información. O sea, es creíble, tenemos que confiar en que sea, porque hace un momento usted decía que no hay la información ni siquiera de los meses pasados de este momento. Entonces es un acto de fe el que hay que hacer ahora, en el decir ahora sí, como es dinero de donaciones para un acto como es de extrema solidaridad, ayudar a la gente damnificada. Confiamos en que van a estar la información creo que al alcance de la mano. Estos últimos 9 años han sido permanentes actos de fe, ¿no es cierto? Es como una religiosidad increíble, ¿no? O sea, todo hay que creer que se va a hacer, va a llegar, lo vamos a hacer, lo vamos a mostrar algún día. Que esté la información en línea, no sé, sigue siendo el mismo gobierno el que produce la información. Yo soy extremadamente desconfiado, ¿no? Y eso está mal. O sea, es un rasgo característico del ecuatoriano, creo que es la desconfianza. Pero eso podría cambiar, y podría cambiar con el ejemplo. Si prometer que la información va a estar en línea, yo soy el que voy a procesar la información, no es un ente independiente, ¿no es cierto? No es la misma sociedad civil, no hay un comité, digamos. Y digamos. adicional, la Contraloría va a poner 50 funcionarios que vigilen eso. ¿Y? ¿Tampoco le da confianza a eso? ¿Y la Contraloría para quién trabaja? No sé, pregunto, o sea... No está perfecto, ustedes tienen la respuesta. No, yo tampoco la tengo, o sea, la Contraloría para quién trabaja, o sea, ¿cuántos? A ver, la Contraloría es la que se encarga de ver que el gasto público sea en gasto público, ¿no es cierto? No sé, como que no suena mucho el rol de la Contraloría, no sé, glosas por carreteras que valen 21 millones del kilómetro y nadie pregunta nada, ¿no? Bueno, hay una de 16 que es la ruta Colles, ¿no? Gracias, Sebastián. Bernardo, hablaba hace un momento de que el gobierno no ha hecho algún sacrificio comparado al que le está pidiendo a la gente, pero el ministro de la Política Económica, Patricio Rivera, dijo que la burocracia no es burocracia, sino que son gente que está, maestros en las escuelas, médicos en los hospitales, y que sí ha habido disminuyeron como 5.000 millones el gasto. Entonces, ¿qué tiene que decirle? En el presupuesto se retiraron 5.000 millones, ¿no? Eso dice el ministro Patricio Rivera. Quisiera hacer primero un comentario sobre lo que decía Sebastián. Y mis colegas, mis compañeros de panel me pueden corregir si me equivoco o ratificar. En línea están las informaciones, están los datos, por ejemplo, de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Estoy haciendo una comparación. Uno puede ver los gobiernos que están obligados a tener depósitos en el Banco Central, cuál es el saldo que tiene en el Banco Central. Entonces ahí están prefecturas, municipios, bancos públicos, bancos privados con el encaje, etcétera. Si es que uno suma todos los valores que tienen depositados estas entidades en el Banco Central, voy a redondear, son alrededor de 6.000 millones. Si es que uno ve la Reserva Internacional que se compone de esos valores, voy a redondear, son 2.500 millones. ¿De qué nos sirve ver en línea un desencaje de esa magnitud? Es decir, ahí están los datos en línea, pero no cuadran. Es decir, si es que todas las entidades giraran a su cuenta, no habría los recursos, porque el gobierno ya se tomó esos recursos que están depositados en el Banco Central. Entonces, no creo que es suficiente garantía, todo esto para hacer un comentario, no creo que es suficiente garantía que los datos estén en línea. Lo que nos interesa es que los recursos que han sido recaudados o recibidos para ese fin se destinen a ese fin y que se haga justicia con los pobres damnificados que realmente necesitan de un apoyo. ¿Y cómo se vigila entonces para ese cumplimiento? Yo personalmente creo que suscribo lo que se hizo en el año 49, que se conforme un grupo
con la participación de expertos en distintas actividades, con gente representativa de la provincia en distintas actividades, sobre todo mejor no en el área política, porque hay intereses, ¿no? Especialmente un año electoral, que sea gente honorable, que tenga una reputación y que se conozca de su trayectoria de transparencia, y que ellos sean los responsables de, digamos, administrar no solo la reconstrucción, sino los fondos destinados a la reconstrucción. Eso es lo que yo establecería, digamos. Perfecto, y que dejamos para más luego la pregunta sobre los anuncios del ministro. Sí. Más bien dicho, él sostiene pues que quitaron 5.000 millones del presupuesto y que el gasto que se le imputa por la burocracia no es burocracia en sí, sino que son trabajadores, maestros, médicos, etcétera. Entonces después me responde eso. Pero me gustaría, economista Abelardo Pachano, siguiendo la línea esta de que por qué se hace primero las leyes y después se evalúan las necesidades que supliría esas leyes. Primero cortan y después preguntan. Lo del IVA, ¿qué significa en la economía el aumento del 2%? Porque los expertos, y ustedes son los expertos, dicen que es el impuesto más inequitativo, porque igual paga la persona que tiene un ingreso pequeñísimo, un salario básico, que una persona que gane muchísimo, porque paga en todo lo que consume. El IVA es un lindo instrumento tributario, es uno de los mejores instrumentos tributarios que existen en el mundo, por esa capacidad, llamemos así, de recuperación inmediata de fondos, sin una brecha entre la decisión y la obtención de los recursos. Pero claro, que igual afectan a los ricos como a los pobres en función de sus canastas de consumo. Por eso es que hay países en los cuales los bienes de consumo tienen un IVA más bajo, las medicinas tienen otro, claro, y los bienes suntuarios uno mayor. Aquí hay un IVA general que va a pasar del 12 al 14, y hay un IVA especial que aquí se llama ICE. A los consumos especiales. A los productos especiales. Entonces aquí hay dos IVAs si es que queremos ver. El problema es la ocasión, el aumento del IVA hoy, en las circunstancias de recesión económica, de contracción monetaria, por la que estamos atravesando, y con los primeros síntomas de deflación. Deflación. De deflación, porque los precios se están desacelerando. Vean el resultado de abril. Y mayo va a ser igual, y mayo va a ser peor, o junio va a ser peor. Es decir, estamos declinando, y el rato en que topemos fondo aquí, el dolor de cabeza va a ser mucho más duro. Y hay ese riesgo, porque eso estamos realmente hablando de cosas muy graves. Hay ese riesgo, porque en ese caso las deformaciones macroeconómicas se vuelven mucho más complejas de resolver. Y puede explicarle a la audiencia qué es deflación, porque ustedes son economistas y pueden caída de precios. Todo el mundo, caída de precios. Pero ahora, perdón que me meta yo de entrevistador. No, perfecto. Aquí explique cuáles son las consecuencias de la caída de precios, porque podría sonar bonito, todo va a estar más barato, que chévere, claro, digamos. Claro, el problema es que cuando las cosas empiezan a ser más baratas, la actitud del consumidor empieza a retraerse, porque ve que si demora su consumo, va a obtener mejores ventajas con su ingreso. Es decir, el ingreso real aumenta de los consumidores, pero como es un proceso continuo, eso lo que hace es retraer el consumo en lugar de generar mayor consumo. Entonces la contracción se vuelve mucho más fuerte, y en términos del apalancamiento, las deudas se vuelven mucho más caras, muchísimo más caras. Entonces, como las empresas tienen reducción de ingresos y reducción de márgenes, porque hay una caída de precios, si no tienen buenos niveles de eficiencia, tienen que despedir gente. Empiezan a despedir gente, tienen reducción de su capacidad económica frente a un apalancamiento más caro. Es una rueda de molino que mata al revés. Gracias, economista. Que revienta al revés. Y todas estas personas que se quedan sin empleo se asustan y consumen aún menos. Claro. Se contraen más los precios. Y claro, y como dice Abelardo, salir de esto es difícil. ¿Y cómo llegó el Ecuador a esto? Vamos a hacer una pausa y volver con la respuesta, porque eso queremos saber. Quiero recordarles a la audiencia que este programa también puede ser escuchado en cualquier parte del mundo y a cualquier hora a través del podcast radiocentroquito.com. Ya regresamos. Regresamos en un momento en Descifrando. Espacio publicitario.
Guayaquil es mi destino para conocer su patrimonio. Y toda esa información está a un clic de distancia de tu tablet o smartphone. Descarga la aplicación móvil Guayaquil es mi destino para Android o iPhone y elige tu próximo destino patrimonial. Edificios públicos y privados, palacios, iglesias, mercado artesanal, barrios y casas tradicionales, museos. Si quieres más información cultural, entra a www.guayaquilesmidestino.com. Dirección de Turismo de la Alcaldía de Guayaquil. Papá ha cogido de tema la comida internacional. Tío, vengan todos a comer, que la paella está servida. Y hoy no sabemos con qué va a salir. Esta es mi familia, mi casa, mi mundo. Con Claro tienes más para divertirte en familia. Claro TV con más canales para ti. Internet fijo ilimitado con Claro Video. Plan Claro sin límites con llamadas ilimitadas, incluido miles de megas y WhatsApp gratis. Con Claro, arma el mejor plan para tu familia. Claro, te da más. Varía del 5 al 30 de abril de 2016 o hasta agotar stock. Servicio móvil y Claro TV satelital son prestados por Coresel S.A. Servicio fijo es prestado por Ecuador Telecom S.A. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta, gracias por la presencia del economista Abelardo Pachano, es gerente del Banco Central, docente universitario y reconocido analista, al economista Sebastián Oleas, profesor de la Universidad San Francisco, analista económico, y al también economista y analista Bernardo Acosta. El gobierno arguye que la crisis viene por la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar. ¿Qué desencadenó la crisis que teníamos desde antes mismo del terremoto, Sebastián Oleas? Yo creo que la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar solamente desnudaron un modelo en el cual, que no es viable, o sea, un modelo en el cual gasto todo lo que tengo y gasto más de lo que tengo, y el momento en que se me acaba la plata, no puedo seguir haciéndola. Esto simplemente desnudó un modelo que no es viable. O sea, para que esta cosa siguiera funcionando, el precio del petróleo tendría que estar en $200 y no es viable. No es viable el modelo. Entonces simplemente reflejó un Estado que estaba en todas partes, un Estado que hizo que los privados retrocedieran, algunos se acomodaron, otros retrocedieron, y el momento en que el Estado pierde esa capacidad de gasto, porque básicamente ya no tiene recursos, la economía empieza a contraerse, pues. Y simplemente la caída del precio del petróleo, como lo dije, simplemente desnuda el modelo, que no es viable. Gracias. Bernardo Acosta, las cifras que maneja el gobierno y que manejan los analistas, uno no tiene dónde más hurgar esos datos, es de que el gobierno ha manejado algo así como 278 mil millones de dólares y que la deuda que hemos contraído supera los 30 mil millones. Usted, que le veo que le gustan las cifras, ¿tiene algunas cifras? Porque parte también de la democracia es la libertad de expresión, y la libertad de expresión se fundamenta en el acceso a la información, y a veces no hay, pero hay que buscar de alguna manera conocer cuáles son los datos que tiene este país. Haciendo un ejercicio inadecuado académicamente. Especulativo. No. En realidad, sumando peras con manzanas, lo voy a describir nada más. Si es que uno suma los ingresos del sector público no financiero desde el año 2007 al 2015, son 270 mil millones. Uh-huh. Perdón, los gastos del sector público no financiero, 270 mil millones. Si es que uno suma los ingresos totales, son 153 mil millones. Pero el ejercicio está mal hecho en realidad, porque los dólares de 2007 no son los mismos que los dólares, no valen lo mismo que el dólar de 2005. Y además hay una diferencia de más de 100 mil, entonces la gente ha de decir que está pasando. 270 mil con 253 mil, disculpe, yo me trabé dije 150 mil, pero era 100, 250. Repito, 253 contra 270. Ya. Ahora, eso nos demuestra que a pesar de las condiciones sumamente favorables que hubo en el entorno internacional y que significaron ingresos petroleros a la economía y al fisco, como dijo Sebastián, el gasto fue tan desmedido que nos excedimos y gastamos aún más. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Porque el modelo económico se ha fundamentado en que, como dijo Sebastián, el Estado quería hacer todo, ¿no? Y eso generó desequilibrios en precios, nos volvimos un país caro comparado con los países vecinos, comparado con países que tienen la misma moneda como Estados Unidos,
y un país poco competitivo como consecuencia. Generó desequilibrios en el sector externo, las importaciones, esa demanda, ese gasto público generó mayor demanda en la economía y esa demanda se suple en parte con mayores importaciones. Hay una relación directa entre incrementos de gasto público e incrementos de las importaciones. Entonces generó desequilibrios en el área fiscal y claro, como dice Sebastián, la caída del precio del petróleo y la presión del dólar fueron simplemente detonantes. Ya estábamos con una economía absolutamente desequilibrada, caen estos ingresos que entraban a la economía y al fisco y se genera una liquidez muy grande en la economía con incertidumbre y demás. Entonces, creo que es una situación muy complicada y un comentario respecto a los datos adelante. Que todo el mundo sabe. La deuda pública total, interna y externa, está alrededor de 33,000 millones. Pero es una deuda, como todos sabemos, subcontabilizada. No incluye deuda. ¿Y quién tiene el dato exacto de cuánto nos hemos endeudado? Yo creo que debe haber gente que tiene un dato, una estimación muy correcta, una aproximación bastante real a la deuda total. Por ejemplo, el Observatorio de la Política Fiscal. Bueno, aquí está Abelardo Pachano desde del Observatorio. Sí, pero solo termino la idea nada más. Sí. Pero es una pena que no sepamos como país cuál es el monto de la deuda. Claro, eso debe estar de acceso en línea, ¿no? Que todo el mundo manejemos eso en una democracia contemporánea. La ley manda que no puede ser por encima del 40% del PIB. Pero ¿cómo vamos a aplicar la ley si no sabemos cuál es la deuda? Y además se cambia la fórmula también. Sí. Muchas gracias. Ahora, economista Abelardo Pachano, a mí descifre para la audiencia, ¿qué significa eso? Cuando mayores ingresos hay, más en deuda. ¿Qué es eso? ¿Cómo está manejado el país económicamente? Con lo que conocemos de estos últimos 10 años. Un gobierno desbocado en el gasto, sin prioridades, creyendo que la etapa de la abundancia era ad infinitum, que no habían ciclos económicos y además que no había que ser cauteloso o sobrio en el manejo de los recursos públicos. Lo que estamos viviendo es consecuencia de un derroche. Pero en cambio el gobierno dirá, por favor, este país se ha transformado, las carreteras, las casi autopistas, los hospitales, las escuelas del milenio, centrales hidroeléctricas. Uno no puede negar que hay ciertos avances en la inversión pública, las hidroeléctricas. El tema es, ojalá los precios, los costos de la construcción de las hidroeléctricas hayan sido los justos. Porque no han habido procesos de contratación pública sobre la base de concursos. Y por el otro lado, yo no conozco la tecnología china. Yo no sé si es una tecnología solvente para esto, porque las hidroeléctricas que tenemos con turbinas alemanas ya tienen 40 años, ya están las turbinas nuevitas. ¿No es cierto? Vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces tenemos por un lado los costos, por otro lado la calidad de las obras que se han hecho. Claro, una parte de estos recursos se han invertido, pero otra parte se ha derrochado. ¿Y en qué está el derroche? ¿En dónde está el derroche? Es mucho dinero como para que decir derroche. Solo ve el tamaño, cuánto ha crecido la burocracia pública. Pero el ministro dice que... ¿Cuántos ministerios cuánto nos han costado los ministerios coordinadores? Antes, estoy hablando con la Constitución de 1978, los frentes del gabinete se llamaban Frente Económico, Frente Social, Frente Cultural, y eran los mismos ministros los que se reunían y eran presididos por uno de ellos. Y entonces se coordinaban, y luego entre los distintos frentes se reunían el presidente del Frente Económico con el presidente del Frente Social y coordinaban entre los tres. Pero ¿cuántos ministerios eran? 12. Y se trabajaba. El Ministerio de Energía manejaba energía, petróleo, electrificación, turismo, pesca. Pero el presidente le he escuchado y le habremos escuchado todos que dice que habían solo instituciones adscritas a la presidencia de la República más de 40. Entonces, ellos al contrario creen que le han recompuesto, le han hecho una reingeniería a la burocracia. Pero ¿a qué precio, no? ¿Cuál es el precio? ¿A qué precio? Pues, ¿puedo poner un ejemplo pedestre de esto? Por favor. De que dice Abelardo, ¿de dónde está la plata? Yo cuando llevo a mis hijos al colegio en la mañana voy en mi auto privado, poniéndole gasolina, subsidiada sí, pero en mi auto privado dejo a mis hijos en el colegio. Y hay muchos hijos de funcionarios del gobierno que van al mismo colegio al que van mis hijos y van en caravanas de vehículos.
Entonces, ¿dónde está la plata? ¿Sí? Ahí está la plata, pues. Contaminando. Hay un funcionario que no vamos a ir, pero trabaja en Carondelet, que lleva a sus hijas al colegio y va él en un auto, adelante hay otro auto, atrás hay otro auto, en el auto hay un par de guardaespaldas en cada uno. Y eso cuesta, mover esa gente cuesta. ¿Y eso cuesta. miran los demás compañeritos de ellos o compañeros en los colegios? Bueno, mis hijos miran claramente, ¿no? Mis hijos miran claramente. Pero ahí hay un gasto, o sea... Necesitamos mover a la gente de esa forma. Claro, es pedestre, totalmente pedestre. Pero es tan pedestre y tan importante que en el Ecuador mucha gente recuerda que el presidente Borja usaba su propio auto y manejaba los fines de semana Hurtado. Y que tanqueaban. Borja y Hurtado se movían con el edecán al lado. Porque es obligación del edecán, era obligación, ahora ya no tenemos edecanes, era obligación del edecán acompañarles. Y iban manejando. O sea, el mismo concepto, y yo creo que es importante, el gobierno tiene que viajar a las zonas, pero el mismo concepto del gabinete itinerante, ¿cuánta plata queda? ¿Cuánto cuesta mover a todos los ministros? Porque los ministros no van solos. Claro, ellos tienen un argumento por primera vez en la historia, claro. Dice el presidente, que el gabinete va a los lugares más recónditos del país y que la gente se emociona porque también el gobernar es un acto de emocionar a la sociedad, ¿verdad? Entonces es totalmente proselitista, entonces. Pero no, pues al contrario, ellos dicen es un acto, la democracia tiene que bajarse a la tierra, no es el poder el que queda en Carondelet. Yo estoy dando el argumento que usa el poder para justificar los viajes. Hay justificación para todo, pues. Bueno. El problema del teclado. Sigamos adelante, Bernardo, otro tema que pueden todos contestar, por favor. El año pasado, justo en marzo del 2015, el presidente Correa decía que el IES tiene superávit. Así justificó que ya no le entregue el 40% para las pensiones. Lo que sucede es que hay muchas cosas que pasan en el país que uno se va olvidando. Y estos días la viceministra de Finanzas ha dicho que la deuda que se tiene es como 11.000 millones. Claro que hubo un boletín, una aclaración del ministerio diciendo que es 9.000 millones. ¿Qué está pasando con el seguro y el manejo del crédito que tiene el gobierno? Creo que el próximo presidente va a tener que declarar una prioridad de Estado al seguro social. Ayer hubo una nota muy clara, muy bien redactada e investigada en el diario Expreso que describía cómo el IES se ha visto muy expuesto a la salud financiera del gobierno. Si es que el gobierno cayera en moratoria, necesariamente va a afectar al IES porque 91% aproximadamente de la deuda interna la tiene el IES. Entonces, y estamos hablando de montos de 11.000 millones, 10.000 millones, son montos significativos. Claro, entre 13.000 millones y 8.379 millones. Eso por un lado, el IES financiando al gobierno, siendo prácticamente el único. Además, hay temas muy puntuales. Recientemente, por ejemplo, el IES hizo un depósito importante en el Banco del Pacífico, y el Banco del Pacífico con ese depósito compró papeles del Estado. Entonces es el IES indirectamente financiando al Estado. Es decir, el IES está presente incluso en lo que no se contabiliza como préstamo del IES. Y como usted dice, el gobierno en estos problemas de estrechez fiscal decidió eliminar ciertos subsidios legales y dejó de pagar el 40% para las pensiones jubilares de un plumazo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces también se le afecta por el lado de los ingresos que recibía la Seguridad Social. Creo que está en una situación financiera complicada y que debiera ser analizado. Yo quería hacer un par de comentarios breves sobre lo que se ha mencionado nada más. Que usted preguntaba, oiga, ¿qué hemos hecho durante estos años? El gasto corriente llegó a ser el 28% del PIB. Gasto corriente, gasto para que opere, para que funcione el sector público. Cuando en el periodo 2000-2006 era de alrededor del 20, 21, 22% del PIB. Y solo gasto corriente llegó a ser el 28% del PIB. Entonces eso da una dimensión del tamaño, del crecimiento del sector público. Y la nómina del sector público, si bien los dólares no son comparables, fue de 3.100 millones en el año 2006, el último año antes del gobierno del presidente Correa, y fue de 9.900 millones del año pasado. Esa da una demostración no solo del incremento de la burocracia, sino también de la mayor remuneración que están recibiendo ciertos burócratas. Es que cifras duras, ¿no? Economista Abelardo Pachano, si desea comentar, hágalo lo que acaba de mencionar Bernardo Acosta. Bernardo, preciso, así es que no hay... Pero yo quisiera decir algo, ¿puedo? Sí, pero por supuesto. Yo creo que a lo mejor la aseveración del presidente de decir que la seguridad social no tiene problemas porque tiene liquidez es no haber entendido el negocio de la seguridad social, pues. ¿Y cuál es el negocio? El negocio es básicamente acumular ahora para pagar en el futuro. O sea, si yo tengo excedentes ahora es precisamente porque voy a tener mayores, para tener mayores demandas en el futuro. Entonces no entendió
en lo absoluto cuál es el propósito de la seguridad social. Entonces creo que la preocupación de Bernardo es, como dice un amigo, creo que el peor trabajo del próximo ministro de gobierno va a ser decirle a la gente... Pero ahí Gracias, tema, es que el tema con la crisis hemos contaminado a sectores y a actividades que en las crisis anteriores no lo habíamos hecho. Hoy está contaminada la seguridad social. Que es bien difícil porque es el futuro de la mayoría de los que estamos ahora trabajando, ¿no? Además que es el instrumento más poderoso yo diría, de solución social de quienes ya concluyeron su etapa productiva. Correcto. De tal manera que tiene una repercusión social brutal el haberle desestabilizado al sistema de pensiones. ¿Y por qué no hay una reacción sino solo de poca gente? Lo que pasa es que sí hay reacciones, pero el gobierno copa todos los espacios. Y ahí copa los espacios. Sí, hoy día vean lo que pasa con la seguridad social de las Fuerzas Armadas, la seguridad social de la policía. Es decir, hoy día el Sistema Nacional de Pensiones está en crisis. Y el déficit actuarial, que antes se decía que era 3.000 o 5.000 millones, la misma empresa que dijo 3.000 o 5.000 hoy día dice que es 83.000 millones. Pero es casi el valor del PIB. Con lo que han dicho ustedes, más o menos, o sea, por favor, la gente tiene que entender que se han dado cifras y se han contado hechos de tal manera que esa es la realidad ecuatoriana desde la perspectiva de ustedes. El escenario es muy dramático, ¿no? O sea, lo que puede venir es muy serio. ¿Cómo le damos cómo reversamos esto porque al fin y al cabo todos hacemos este país? ¿Cómo se puede invertir esta situación? Si es que queremos nosotros sintetizar la problemática, el Ecuador está desfinanciado. El Ecuador no tiene los recursos suficientes para poder mantener su nivel de actividad actual. No tiene. Le faltan recursos. Y el gobierno los está consiguiendo por la vía del endeudamiento, un endeudamiento caro, de corto plazo, con condiciones absolutamente inconvenientes para el país, porque está arrinconado el gobierno. Uh-huh. Y esa deuda la estamos utilizando no solo para inversión, sino para gasto corriente, de tal manera que no tiene un retorno adecuado para poder decir estamos generando capacidad de pago futura. O riqueza futura, claro, ¿no es cierto? Vamos a poder Economista Pachano, me tomo un minuto más, Jorge. Le estoy diciendo al productor que me va a tomar un minuto más en este bloque. Usted que ha estado en cargos públicos, ¿Cómo mira esto? O sea, ¿por qué hay gente que quiere gobernar este país? El presidente, con un escenario así, a uno lo que es la temoriza. ¿Hay manera de salir de esto? Alguien tiene que manejar el país. No lo podemos abandonar. Uno no busca simplemente las etapas de bonanza para poder servir públicamente. Pero esta es la cuarta crisis en la época democrática. Claro. Esta es la cuarta. ¿Cuáles son las tres anteriores? La del 81-84, la del 87-89, la del 98-2001 y ahora. Y eso las sirve grandes, para decir nos levantamos de cada crisis. Me olvido la del 95, ¿no? Y todo, pero las cuatro grandes están ahí. Y esta con un problema de profundidad mayor. Porque como hoy día tenemos un sistema de caja desde el punto de vista monetario, si no le volvemos a llenar a esa caja, no funciona el sistema financiero, y si no funciona el sistema financiero, no hay cómo trabajar y producir, y al no haber cómo trabajar o producir, vamos a despedir más gente. Ese es el sistema de dolarización que nosotros tenemos adelante. Entonces hay los dos problemas: nos falta plata, estamos ilíquidos, y dos, ya no somos competitivos. De manera que esta es una trituradora de bienestar, y aquí tenemos que aceptar de que el periodo de recuperación va a ser más largo. Nosotros en las crisis anteriores teníamos un año de recesión, un año y medio de recesión. En el 2015 ya fue de recesión, porque el gobierno en las cuentas nacionales ya hizo una sastrería. Contabilidad creativa. Sí, ya hizo una sastrería, igual que en el desempleo, que también hay otra sastrería, pero en las cuentas nacionales, para decir que no salimos negativos, ahí lamentablemente amigos del Banco Central no han sido lo suficientemente duros para poder pararse y no dejarse manipular. El 2016 va a ser de recesión y el 2017 también, de tal manera que aquí un problema multiplicado por lo menos por 3 frente a lo que eran los anteriores. Y aquí hacemos una pausa y volvemos con más en un momento. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores.
espacio publicitario. Guayaquil es mi destino para admirar el arte en la calle. Y toda esa información está a un clic de distancia de tu tablet o smartphone. Descarga la aplicación móvil Guayaquil es mi destino para Android o iPhone y elige tu próximo destino artístico. Museos de todo tipo, bibliotecas, murales tropicales, costeños y criollos, coloridos e históricos vitrales y asombrosas esculturas. Si quieres más información del arte en la calle, entra a www.guayaquilesmidestino.com. Dirección de Turismo de la Alcaldía de Guayaquil. No hay nadie que tenga tantos trabajos como mi mamá. Es profesora, asesora de modas. Ah, y me olvidaba, detective. ¿Sabe dónde está todo en casa? Mi amor, ¿has visto mis llaves? En la sala. No sé cómo hace todo eso, solo sé que un día quiero ser como ella. Esta es mi familia, mi casa, mi mundo. Ahora mamá puede hacer mucho más. Planes sin límite de Claro. Habla ilimitadamente. Navega con miles de megas y WhatsApp gratis. Desde $25 más impuestos mensuales. Con Claro, el mejor plan para tu familia. Claro, te da más. Servicio móvil prestado por Conexel S.A. Válido del 5 de abril al 15 de mayo de 2016. Tarifa final mensual $28. Aplican condiciones y restricciones. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores. Una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta, gracias por su compañía de todas las semanas. Economista Bernardo Acosta, y este es el país que tenemos nosotros. ¿Qué hacemos ahora para superar este drama que tenemos con las cifras y también obviamente acompañar en la reconstrucción de dos zonas devastadas, de dos provincias, sobre todo Manabí devastado? Abelardo fue muy claro en el diagnóstico en el segmento anterior y dijo que sufrimos de un problema de iliquidez y de falta de competitividad en este sistema de caja y que el país está desfinanciado. Entonces yo creo que la primera solución, la primera medida sería conseguir financiamiento adecuado. ¿Y qué quiero decir con adecuado? Un monto significativo que quite esa presión que genera y esas tensiones que genera la caja fiscal al tratar de, por un lado, absorber recursos de donde sea y por otro lado genera atrasos también, entonces se genera una iliquidez por el lado de los ingresos que se capta recursos del Banco Central o de donde fuera, de reformas tributarias, y por el lado de los pagos, que no hace, que los hace con atraso y que hace que el sector privado es el que asuma el ajuste. Entonces, financiamiento adecuado sería un monto significativo a plazos largos, con tasas bajas, y hay que cambiar el perfil de la deuda actual. Eso sí se lo puede hacer. Habla de una renegociación porque el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, propone que se renegocie la deuda. Claro. Eso es una vía. Yo creo que se lo puede hacer, hay muchas alternativas, hay dinero disponible. Afortunadamente no somos un país muy grande, entonces las necesidades del Ecuador frente a las necesidades del Brasil por eso no hay son que ponerse comparables. rápido en la fila, pero antes de que el Brasil vaya a pedir plata. ¿Plata a quién? Porque el Fondo Monetario ya ha abierto las puertas. Sí, pero ahí yo quisiera complementar un poco lo que dice Bernardo. La idea es buenísima, pero para que eso ocurra, vas a tener que ir a transparentar, ¿no es cierto? Vas a tener que mostrar cómo mismo está tu economía y eventualmente reconocer que te equivocaste. Y en 10 años nunca se han equivocado, todo ha estado perfecto. Entonces es como complicado. Si yo quiero que me presten plata en mejores términos, voy a tener que poder demostrar que efectivamente te voy a poder pagar eventualmente, ¿no es cierto? Y voy a tener que mostrar también que voy a tomar los pasos necesarios para poder pagar, porque no nos van a regalar la plata. Claro, además inclusive el fondo ese de contingencia que el presidente dice que más o menos no había necesario tener un fondo porque ahí estaba listo la plata de los multilaterales, a la larga es deuda que hay que pagarla, ¿no? Pero lo que me preocupa a mí, Sebastián, es que se dice, los expertos mencionan que está vendido el petróleo hasta el 2026. Realmente es verdad esa cifra y en ese caso, ¿de dónde vamos a tener ingresos? ¿O vamos a vivir solo de las deudas? Buena pregunta. A ver, ustedes los expertos, por favor. Ahí viene parte del proceso que empezó a describir Bernardo, y es que hay que tomarle a toda la problemática financiera como la fenomenología que tiene que tener una solución integral. Entonces, todos los avances de recursos que ha recibido el Estado comprometiendo exportaciones de petróleo o anticipos que han recibido para nuevas producciones en campos antiguos, o los recursos que reciben de las mineras, en fin, de las distintas operaciones que se han hecho, hay que ponerles en el paquete general de reestructuración financiera del Ecuador. El Ecuador tiene que poner todo esto sobre una mesa y decir, aquí tengo yo un estrangulamiento financiero que no me permite salir
si no me dan una colaboración. Por el un lado, los acreedores nuestros abriéndonos espacios para pagarles en condiciones más razonables. Ahí iría la renegociación. Claro. No vamos a desconocer la deuda, no creo que nosotros somos partícipes de esa filosofía torpe con la que se declaró ilegal e inmoral a la deuda. Ilegítima la deuda. Ilegítima, sino que a esta deuda mal contratada, mal utilizada y todo, hay que pagarla, hay que honrarla, pero en otros términos. Le voy a introducir una pregunta, economista Abelardo Pachano. En estas circunstancias, como está el país, si viene el presidente, el próximo presidente le dice, economista Pachano, venga con toda su experiencia, asuma no el ministerio, una secretaría que tienen más poder ahora para que arregle la economía, ¿por dónde comienza? No, yo no tengo previsto en mi rato en mi radar no lo tengo a eso. Pero la pregunta tiene una lógica, es para ver si hay alguien quien realmente se haga cargo de componer esto. Yo creo que, hay una obligación nuestra de aportar en la solución de los problemas públicos. Y es una obligación que va más allá de lo que podrían ser los intereses personales de cada uno de nosotros. No, es que yo estoy hablando inclusive de la cuota de entrega que hay que darle al país, ¿no? Entre otras cosas, lo que nosotros debemos conseguir es que los distintos frentes políticos reconozcan la gravedad del problema y depongan ambiciones individuales para construir una estrategia común. Porque el país no sale si no tenemos una estrategia consensuada. El otro día conversábamos precisamente con Thalía. Si los trabajadores y los empresarios no hacen un frente común y el gobierno atrás respalda con políticas racionales, el Ecuador no tiene un horizonte de solución. El problema es demasiado grande y con negarlo no sacamos nada, porque el buscar este espacio hasta llegar a las elecciones para no desgastar el capital político, lo único que hace es simplemente hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo, es decir, ya estamos atrasados. Y se va ahondando la crisis, ¿no es cierto? El problema va creciendo. Gracias. A un tema, Sebastián, porque si quiero abordar esto también, el gobierno ha anunciado tanto que se le ha exigido al gobierno que desinvierta, que venda algunas empresas del Estado, y ha anunciado, por lo menos ha mencionado lo de Soplador, han mencionado TAME y alguna otra más. Es momento para enajenar, para desinvertir en estas circunstancias. Creo que... Porque sería el colmo que ahora todos los que pedían que hagan eso, cuando plantea ya no quieran. Entonces también el gobierno va a decir no se contentan con nada, ¿no? Es que creo que hay cosas en las que el gobierno y el Estado no debería estar metido. Entonces siempre deshacerse de cosas que no son el rol del Estado, creo que es una buena idea. Pero vender ahora TAME con pérdidas, creo que no es muy buen negocio. O sea, no sé quién vaya a comprar también, o en qué condiciones. Y el gobierno llega en una posición, creo yo, en que no tiene el pie muy firme, y la capacidad de negociar del gobierno para exigir mejores pagos y cosas, no es la mejor del mundo. Entonces, habría que ver quién quiere comprar. O sea, está bien tratar de vender cosas, pero habría que ver si es que hay algún comprador y que dé un precio, o sea, que pague un precio justo por esto. Ahora gracias Sebastián, demos una pincelada a un tema que también es importante. Estamos ya desde hace años en la negociación de un acuerdo multipartes que se llama, para no decir que es Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero un tema delicado era las salvaguardias que están en vigencia y que ya tenían que haberse terminado justo este mes y que han sido ampliadas un año más. El flamante ministro Cassinelli ha dicho que no hay ningún problema de parte de la Unión Europea. ¿Eso qué sería? ¿Una bocanada de aire fresco, un acuerdo con la Unión Europea? Una de las principales prioridades que debe tener la economía en este momento y el país es asegurarse ese acuerdo. Es fundamental para la provincia de Manabí, que exporta atún, y para muchos otros sectores productivos, sobre todo la agroindustria en el país, que existe ese acuerdo. Si es que nos quedáramos fuera de un acuerdo con la Unión Europea, el incremento de precios de nuestros productos en el mercado europeo los va necesariamente a desplazar con los efectos en el empleo que va a haber en el Ecuador. Yo me imagino, francamente no conozco, que deben haber hecho una consulta antes de decir que no van a desmontar las salvaguardias, porque es demasiado alto el impacto que una no suscripción de ese acuerdo tendría en la economía ecuatoriana. No es que, aquí yo quiero hacer una aclaración, al menos esta es mi impresión, no es que con el acuerdo nos vamos a hacer primer mundo de un día para el otro, pero sin el acuerdo sí nos vamos a hacer pedazos de un día para el otro. Además, por lo de Perú y Colombia, que tienen un acuerdo, ya tienen ventajas, ¿no? De hecho, ya perdimos varios años, y ellos han captado inversiones porque resulta atractivo invertir en esos países para exportar a Europa. Entonces, yo sí creo que esa es una prioridad. Supondría que hicieron las consultas, porque me parece absolutamente desatinado decir que no van a desmontar las salvaguardias y que luego la Unión Europea les diga, nosotros no vamos a firmar el acuerdo porque ustedes tienen estas restricciones al comercio.
creería que hicieron, o sea, me parece que es de una responsabilidad mínima hacer las consultas. Un comentario adicional, Talía, que es, creo que es importante para que la gente se ubique en el ciclo, algo que mencionaba Abelardo. La economía está llena de ciclos, a veces estamos en una etapa favorable en el que la actividad crece, y ahí lo que debe procurar el gobierno, y esto tal vez empezó con la teoría keynesiana, pero se volvió teoría económica fundamental, que todo el mundo la conoce y la trata. Cuando la economía está creciendo, el gobierno, los encargados de la política económica deben procurar que no se vaya a sobrecalentar la economía, porque eso genera presión en precios. ¿Y qué significa sobrecalentar? Cuando hay demasiada demanda, por ejemplo, suben mucho los precios y luego eso pasa factura y hace que haya una caída también abrupta, por dar un ejemplo. O puede ser que haya demasiado crédito y luego hay dificultades con sobrevaloración de activos, etcétera. Pero cuando hay un proceso de caída de la producción, lo que deben procurar, hago un comentario, cuando la economía está creciendo, lo que deben procurar los responsables de la política económica es frenar el consumo, frenar esa actividad para que no se vaya a sobrecalentar. ¿Cómo hacen eso? Disminuyendo el gasto público, tal vez imponiendo ciertos tributos, de pronto subiendo la tasa de interés, pero son las medidas que se buscan. Ahora que la economía se está contrayendo, el IVA cayó enero-marzo 2015 contra enero-marzo 2016. La recaudación del IVA cayó 14%, el ISD 16%, el impuesto a la renta 9%. Cuando estamos en semejante situación de caída, lo que debe procurar el responsable de la política económica es fomentar el consumo o fomentar la actividad, ya sea bajar impuestos, aumentar el gasto público, crédito, ¿no? De alguna manera estimular la actividad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Lanzando una reforma tributaria para desestimular el consumo en esas condiciones. Es absolutamente desatinado. Estamos nadando contra corriente. Una cosa final, economista Abelardo Pachano, y en medio de todo esto hay gente que está perdiendo el trabajo. Porque el propio gobierno, INEC reconoció al cerrar el año que se perdieron como 90,000 puestos de empleo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos meses? Porque la gente dice, muchos analistas dicen que justamente el 2016, estos primeros meses han sido más dramáticos. Igual que en el tema de la deuda. Y más bien dicho, la pregunta le cambio para que sea positiva. ¿Cómo generamos empleo? La única forma es volviéndose amigo de la inversión. La inversión es una monedita que tiene dos caras. En la una cara está el inversionista y en la otra cara está el trabajador. Cuando entra esa monedita a funcionar, el inversionista busca su rentabilidad, el trabajador busca su salario. Esa es la inversión. Es la llave que nos lleva a otros estados de desarrollo. Todos los países pelean por atraerse capitales. Todos. Cada uno se hace más simpático. Es como cuando nosotros estamos decididos a vender nuestro carrito. El carro que lleva al colegio el Sebastián. El rato que el Sebastián quiere vender el carro, le lleva a la mecánica, le hace una buena revisión, le pinta, le arregla, le lava, le pone cerita y le pone a la venta. El Ecuador tiene que hacer todo eso y demostrarse como algo atractivo. Y para ser atractivo, tiene que poner las leyes en favor. Hay que decirle al inversionista, venga, aquí tiene usted oportunidad de ganar. Y sí que hay oportunidades en este país. Y hay una cosa, en lugar de repudiar las utilidades, hay que felicitar a los que ganan y hay que empujar más a los que ganan. Porque cuando ganan, generan empleos estables. El problema es cuando no ganan. Entonces, convive el capitalista o el empresario convive con un buen trabajador. Y no es el trabajador que se quede en la base con el salario mínimo, sino que va subiendo, que va mejorando sus condiciones de vida, de tal manera que la fórmula, nadie tiene nuevas fórmulas en el mundo, es inversión. Gracias. Y aquí hacemos la última pausa y volvemos con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. ¿A quién le ha ido bien? ¿A quién le ha ido mal en esta semana? Ya volvemos con las respuestas. Espacio publicitario. Guayaquil es mi destino para divertirme y gozar. Y ahora la oferta de entretenimiento está a un clic de distancia de tu tablet o smartphone. Descarga la aplicación móvil Guayaquil es mi destino para Android o iPhone y elige tu próximo destino de diversión. Parques acuáticos, balnearios, fuentes interactivas, paseos turísticos, malecones, teatros, cines y centros. Si quieres más información de cómo entretenerte en Guayaquil, entra a www.guayaquilesmidestino.com. Dirección de Turismo de la Alcaldía de Guayaquil.
No hay nadie que tenga tantos trabajos como mi mamá. Es profesora, asesora de modas. Ah, y me olvidaba, detective. ¿Sabe dónde está todo en casa? Mi amor, ¿has visto mis llaves? En la sala. No sé cómo hace todo eso, solo sé que un día quiero ser como ella. Esta es mi familia, mi casa, mi mundo. Ahora mamá puede hacer mucho más. Planes sin límite de Claro. Habla ilimitadamente. Navega con miles de megas y WhatsApp gratis. Desde $25 más impuestos mensuales. Con Claro, el mejor plan para tu familia. Claro, te da más. Servicio móvil prestado por Conexel S.A. Válido del 5 de abril al 15 de mayo de 2016. Tarifa final mensual $28. Aplican condiciones y restricciones. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, economista Bernardo Acosta? Le ha ido mal al país de los trabajadores porque cada semana que pasa es una oportunidad perdida para tomar rectificaciones en el campo económico. Gracias. Economista Sebastián Oleas, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Sí, bueno, no solamente semanas, sino hace muchas semanas a los venezolanos, ¿no? Que cada vez ven una situación en su país que se deteriora, tienen menos oportunidades para trabajar, las ideas que tiene el gobierno son cada vez peores, restringir la cantidad de trabajo. Gracias. Sí. Economista Abelardo Pachano, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Los gobiernos populistas. Los ejemplos en América Latina abundan. En Argentina es clamoroso lo que está ocurriendo contra la expresidenta, en Brasil contra Dilma, en Venezuela y Maduro. Y obviamente aquí no nos quedamos cortos. El gobierno ecuatoriano está cosechando lo que sembró. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Sebastián Oleas? Al Independiente del Valle creo que le fue bien. Calificaron, avanzaron en la Libertadores, ¿no? Y le ganó a River. Bernardo Acosta, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Creo que no estaba en el mood para responder esta pregunta. Le voy a dar el chance a Abelardo y mientras él responde voy a ver si me ocurre. Abelardo Pachano, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Buena pregunta. ¿A quién le ha ido bien? Qué difícil contestar. A los chinos, digo yo, pero porque siguen haciendo negocios con nosotros. Como un poco de ironía. Gracias. A Trump. Sí, ironía de por medio. Gracias a los panelistas por sus análisis y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Feliz Día de las Madres este domingo. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Qué simpático. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de Claro TV con más canales para ti. Internet fijo ilimitado con Claro Video. Plan Claro sin límites con llamadas ilimitadas, incluido miles de megas y WhatsApp gratis. Con Claro, arma el mejor plan para tu familia. Claro, te da más.